Son dos situaciones muy importantes para el urólogo que debemos de saber y manejar y conocer. Después vamos a ver la plática ya de hiperplasia y la plática de cáncer. Ahorita lo importante es que ver la anatomía, ¿no? Para que sepamos de qué estamos hablando. Aproximadamente pues tiene un peso de 20 gramos, también es variable, pero bueno, en un eje largo podría ser que su diámetro o su eje mayor pueda medir aproximadamente 2.5 centímetros. Entonces 20 es lo normal, o menos de 20 gramos. Vamos a encontrar próstatas de 100 gramos, de 50, de 60, dependiendo de los pacientes. Algo importante que sepan pues, es que la próstata va a crecer en todos los hombres después de cierta edad. Principalmente si ustedes le hicieran estudios a todos los hombres mayores de 50 años, lo más seguro es que ninguno va a tener 20 gramos de próstata, o muy pocos, la mayoría va a estar más grande. El puro crecimiento como tal tampoco representa enfermedad, también algo que tengan en mente, después lo vamos a corroborar, pero bueno, el puro crecimiento no genera una enfermedad, ese crecimiento más los síntomas, ¿no? que provocaron. O sea, si un paciente que no tiene ninguna molestia, le dan un ultrasonido por cualquier cosa y encuentran una próstata de 100 gramos, de 50, de 60, no necesariamente por ese hecho ya lo van a operar o le van a hacer algo. Simplemente, como les digo, no tiene que ver el tamaño nada más. Para que haya una enfermedad, pues la hiperplasia prostática obstructiva pues debe de tener eso, ¿no? Síntomas de obstrucción, entre otras cosas. Entonces aquí un órgano muscular, más o menos 20 gramos, está perforada, por así decirlo, por estos conductos eyaculadores, está mal aquí un dedazo, que se abren ahí en esta parte que dice Verum montanum, ahí desembocan los conductos eyaculadores. Entonces de ahí ahorita vamos a ver en la anatomía pues, de dónde vienen esos conductos eyaculadores. Como su nombre lo dice, pues trae secreción de la eyaculación y pues, es importante para los casos de fertilidad, ¿no? Cuando el hombre tiene la eyaculación, pues ahí es donde se libera esa secreción. Y ya de ahí sale por la uretra hacia el exterior. Hay varias formas de clasificarlo, o sea, en base a anatómicamente, ¿no? Algunas clasificaciones, por ejemplo, esta de Lowry, que dice que él la divide en 5 lóbulos. Un lóbulo anterior, depende, ahora sí que es tridimensional, acuérdense, entonces un lóbulo anterior, uno posterior, uno medio y 2 laterales. Nosotros cuando entramos a una cistoscopía y vemos la próstata, vemos los lóbulos laterales. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, nosotros entramos por la uretra con la cámara y vemos estos lóbulos. La parte que va hacia la luz son los lóbulos laterales. La base, esto podría representar, hay otros, por ejemplo, que toman esto como base y ápex, y lóbulos laterales y un lóbulo medio, que aquí no se nota, pero también surge por abajo. Entonces hay varias formas de describirla, por así decirlo, describirle estos lóbulos, pero bueno, este es un ejemplo, que es el que maneja el libro, ¿vale? Entonces aquí es importante en esta imagen que vean las relaciones, ¿no? Está la vejiga, está el cuello de la vejiga, aquí ayer vimos el trígono, esta es la salida de la vejiga, aquí es donde está la próstata, esto que pasa en medio, pues es la uretra prostática, donde la próstata obstruye, se va hacia la luz de la uretra y por eso el paciente con hiperplasia tiene problemas para orinar, porque esta próstata cierra el conducto donde pasa la orina, ¿vale? Entonces en otro corte aquí, vean otra vez, un tacto, podemos alcanzar la próstata por acá. También los pacientes con cáncer de próstata necesitan, bueno, para diagnosticar el cáncer necesitamos una biopsia. A través del recto nosotros introducimos un transductor de ultrasonido y por ahí hacemos las biopsias de próstata a través del ano o del recto. Son transrectales las biopsias, entonces para que vean las relaciones. ¿Por qué hacemos el tacto? Pues porque aquí es el lugar por donde podemos nosotros palpar la próstata o tener acceso a ella. Otra clasificación pues, es esta, que es la clasificación de McNeil. Nosotros usamos esta clasificación. También mucho es más histológica, o sea que depende del tipo de células que tiene y algunos cambios que tiene, es como la dividieron. Por ejemplo, aquí él define 4 zonas, que es la zona periférica, aquí está representada en este diagrama, la zona central, que es la que rodea los conductos,
la zona de transición que rodea la uretra y el estroma fibromuscular, perdón. Este es sostén más que nada. Esto es importante, ¿por qué? Porque, les digo, después lo vamos a ver bien, pero, por ejemplo, la zona periférica es una zona que crece principalmente en pacientes con cáncer, o donde se produce principalmente el cáncer, mejor dicho, es en la zona periférica. Y, por ejemplo, los pacientes que tienen hiperplasia prostática, o sea, un crecimiento de la próstata y tienen problemas, la zona que se afecta principalmente es la zona de transición, que es esta, que rodea la uretra y por eso tienen problemas para llegar. Entonces, por eso es importante esta clasificación, porque dependiendo de la patología es la zona que está afectada, o esa parte de la próstata que está afectada. Parte del aparato reproductor masculino u órganos o genitales están las vesículas seminales, están en esta localización cefálico. Aquí está la próstata, aquí están las vesículas por atrás de la vejiga, aquí se ve la sombra nada más. Esta vesícula seminal pues tiene un conducto que se une con los conductos eyaculadores y al final forman el conducto deferente. Aquí al final está escrito, las vesículas tienen un conducto que se une con el deferente que viene de otro lado, ahorita lo vamos a ver, y se forma el conducto eyaculador. Pues es variable, más o menos 6 centímetros de largo, y la vesícula, su función es producir líquido seminal, precisamente, y esto es parte de lo que produce el semen. Entre las secreciones prostáticas y las secreciones seminales producen el eyaculado o la secreción del semen, que tiene mucha importancia para mantener los espermatozoides y que puedan llegar a su objetivo en el aparato reproductor femenino y demás. El cordón espermático también importante, las estructuras del cordón. Ayer vimos hace unos días en la exploración que teníamos que revisar el testículo y el cordón espermático. Bueno, el cordón espermático pues viene desde el anillo inguinal hacia los testículos y son varias estructuras que pasan por ahí, que provienen casi siempre del abdomen. Entonces, entre estas estructuras, las más importantes son estas que se describen aquí. El conducto deferente, que ya les había comentado, que es una estructura que se palpa sólida y dura, como una cuerda de violín. Tiene las arterias espermáticas, las venas, que en este caso se representan por el plexo venoso pampiniforme, que van a drenar a la vena espermática. Acuérdense que las venas son drenaje, entonces viene de epidídimo, deferente, y aquí alrededor estarían las venas del plexo pampiniforme que va hacia arriba y se une y llega o desemboca en la vena espermática más hacia arriba y ya subsecuentemente. Este plexo pampiniforme es importante porque este es el que se estudia cuando un paciente tiene varicocele. El ultrasonido nos reporta esas venas, o ese plexo pampiniforme es el que se dilata y el que nosotros podemos identificar tanto en la exploración como en el ultrasonido. Entonces, ¿qué es de lo que pasa en este cordón? Pues en las arterias espermáticas, son ramas de las epigástricas, y estas van hacia la parte o irrigan, como el uréter, que hay ramas que irrigan también el uréter. Aquí son ramitas que se meten a todas las fascias que cubren ese cordón o que revisten el cordón, como vemos acá. Este es el cordón, o este es el cordón también, más quitando las capas que lo recubren. Entonces es un cordón con una capa que lo recubren y hacen como una forma tubular. La arteria espermática interna pasa o es parte de este conducto, este cordón inguinal, para llegar a irrigar el testículo. El epidídimo es otra parte importante, ya también lo habíamos comentado en la exploración. Ahorita el epidídimo, entonces, quedamos que rodea el testículo. La función principalmente del epidídimo es que los espermatozoides maduren. Esa es la función. En el testículo, pues los espermatozoides se encuentran, se reproducen, empiezan a madurar y demás, y después llegan en cierto momento, que lo veremos más en la parte de infertilidad, cuando veamos infertilidad. Los espermatozoides requieren estar un tiempo en el epidídimo para madurar y ya de ahí pasar hacia los conductos deferentes en la eyaculación, unirse al conducto de la vesícula seminal para formar
el conducto eyaculador, ¿sí? Entonces aquí, para que más o menos tengan una idea, le quedamos que rodea el testículo y de ahí se continúa hacia el conducto deferente. Este es un corte de un testículo, aquí ahorita lo vamos a comentar, pero el testículo como tal está cubierto por una túnica albuginea, que es una capa muy fibrosa que cubre y le da forma y mantiene el testículo firme. Y hay otra túnica que se llama vaginal, que esta también, como todas las túnicas vaginales, tiene una capa parietal y una visceral. ¿Por qué es importante estas capas? Porque aquí entre estas dos capas, en la túnica vaginal, se forman los hidroceles, o sea, líquido que por inflamación, por golpes o por infecciones, se produce líquido ahí, o en los recién nacidos por algún problema al nacimiento, se acumula ahí el líquido entre estas dos capas. Entonces, por eso es importante que sepan que el hidrocele es en esta parte, ¿vale? Este es otro esquema donde podemos ver aquí el epidídimo y su relación con el testículo. Estos son los conductillos o la red testicular que va hacia el epidídimo, y aquí, como les digo, los espermatozoides maduran y después pasan hacia lo que va a ser el conducto deferente, ¿sí? Y esto ya de la estructura más interna del testículo sería realizar un corte de esta forma. Aquí en este esquema, por ejemplo, vemos otra vez el testículo, cómo está rodeado por el epidídimo. Se continúa con el conducto deferente, rodea aquí la vejiga, o pasa a un lado. La vejiga no es que la rodee, pero pasa a un lado. Aquí se une con la vesícula seminal, que es posterior, hemos dicho, es superior a la próstata, posterior a la vejiga. El conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente forman el conducto eyaculador, que habíamos visto también en la próstata, que la perfora y desemboca aquí en la uretra, que es en el verum montanum, para que tengan esa relación o de lo que estamos hablando, para que se den una idea, ¿sabes? ¿Qué es esto de que se une el conducto de la vesícula con el de los testículos? Entonces, en este corte, yo creo que ejemplifica muy bien cómo está esa relación. El testículo, ya aquí ya habíamos comentado que está rodeado de la túnica albuginea, que es una túnica fibrosa que rodea y le da la forma al testículo como tal. También lo de la capa vaginal, aquí están disecando, estas son todas las capas del escroto, de la piel hacia adentro hasta la túnica vaginal y albuginea del testículo. En este caso la albuginea es está pegada al testículo y hay dos capas vaginales. Entre estas dos, una vaginal visceral y una vaginal parietal, entre estas dos se produce el varicocele que habíamos comentado. Otras capas del escroto que estaría bueno que se aprendieran, pues sería la del dartos, la fascia espermática externa. En este corte están muy bien ilustradas. La fascia espermática interna, y ya viene la túnica vaginal. Son las capas del escroto. La verdad es que es difícil que ustedes, cuando en una cirugía o algo, puedan ver todas esas capas, pero bueno, esas son, si tuviéramos una forma de esquematizarlas aquí, se ven muy bien. Esas son las capas que nosotros iríamos encontrando y las pudiéramos disecar, como aquí mencionan. La irrigación se da por las espermáticas internas, que como ayer vimos, son ramas de la aorta. Acuérdense que ahí vimos las imágenes donde se formaban. Y estas arterias espermáticas internas pues bajan hacia los testículos, pasan por el cordón espermático y van hasta el testículo. Entonces son parte de la irrigación. El drenaje venoso pues va en sentido contrario. Estas venitas que se ven aquí, estos son el plexo pampiniforme, que digo que es lo que se identifica cuando uno hace un ultrasonido o se dilata en el varicocele, y de ahí va para arriba hacia las venas espermáticas. Y esas venas también vimos ayer, y esto es un punto importante: la vena espermática derecha desencadena en la vena cava y la izquierda en la vena renal. O sea, tienen diferente drenaje cada una de ellas, la del izquierdo y la del derecho. Y esto después vamos a ver también, que es muy importante de por qué el hombre tiene varicocele más de un lado que de otro. Tiene que ver con esto de la anatomía. El escroto pues es esta capa que rodea o que cubre los testículos.
está dividido aquí en medio, tiene un tabique que divide el lado derecho del lado izquierdo. Es una piel pues, muy elástica, ya vimos, ahorita ya mencionamos en otro esquema las capas, y tiene una importancia porque este escroto mantiene la temperatura de los testículos. Mantener cierta temperatura de los testículos es importante para la formación o para que los espermatozoides se mantengan vivos. Si aumentara la temperatura de los testículos, los espermatozoides morirían. Entonces, esta es la importancia también del escroto, no es nada más estar ahí cubriendo y demás, sino que también el escroto tiene una función para mantener la temperatura o regular la temperatura de los testículos y con eso la espermatogénesis. Pasando a lo que es el pene y la uretra, también importante como siempre, pues esquemas para que entendamos. El pene está compuesto por dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso, rodeados con forma cilíndrica, ¿no? En un cilindro, podría decirse que el pene es un cilindro, rodeado por otros cilindros internos. Aquí cada uno de los cuerpos cavernosos están rodeados de una capa, una túnica, y estos cuerpos junto con el cuerpo esponjoso está rodeado con otra túnica, ¿sí? De buc. Entonces, cada uno de ellos tiene una túnica albuginia y después todos están rodeados de la túnica de la fascia de buc. Aquí en el cuerpo esponjoso es por donde pasa la uretra, es en la parte de abajo. Aquí estamos haciendo un corte axial, entonces el cuerpo esponjoso, la uretra es el que lo recubre. Aquí vemos, por ejemplo, que en el dorso del pene pasa la vena principal, que se llama vena dorsal del pene, unas arterias que se meten hacia los cuerpos cavernosos. La erección, ¿por qué se produce? Después lo vamos a ver también, pero es porque se acumula sangre en estos cuerpos cavernosos, hacen que se congestionen de sangre y las venas se cierran para que no haya drenaje y se mantenga ahí la sangre. Ya cuando acaba la erección, pues las venas se abren otra vez para drenar toda esa sangre que se acumuló. Entonces, para que le vayan viendo una aplicación, digámoslo así, práctica a la anatomía, que normalmente no la entendemos, no sabemos qué importancia tiene la anatomía, por eso les voy explicando más o menos. Entonces, pues el pene normalmente está rodeado nada más de piel, no tiene grasa y se continúa hacia el prepucio o hacia la parte distal que es el prepucio y que cubre, como ya vimos también, el pene y que es lo que quitamos en la circuncisión. Bueno, aquí nada más importante también, la fascia que recubre el pene se continúa hacia el pubis y hacia el abdomen y también recubre el escroto. Entonces hay infecciones que se forman aquí alrededor del testículo y se van hacia el abdomen prácticamente. Entonces podemos ver pacientes que tienen infecciones desde el periné y que suben hacia la pared del abdomen y que nosotros cuando queremos limitar o ya quitar, son infecciones que se descuidan mucho los pacientes diabéticos y nosotros cuando los operamos pues toda esa piel ya está infectada y necrosada y tenemos que dejar prácticamente pelones, por así decirlo, o descubiertos los testículos junto con toda la piel del abdomen. Entonces, por eso es importante esta fascia de escarpa que se continúa con la de Coles y es esa continuidad que tiene desde la pared abdominal hacia el escroto. Entonces, las arterias que da la irrigación al pene son ramas de las arterias pudendales internas. Entonces, se dividen arterias vulvouretrales que van hacia el cuerpo esponjoso y la uretra, y las que van hacia el cuerpo cavernoso, que son arterias cavernosas, y la que va ya hacia el final del dorso es la arteria dorsal del pene. ¿Vale? Las venas pues tienen el mismo drenaje en forma contraria, venas que drenan la sangre de los cuerpos cavernosos y forman la vena dorsal del pene. Hay una superficial y una profunda, y van a drenar hacia las venas externas, espermáticas, ¿vale? Y hacia la vena safena. Al final la principal o más grande pues sería la vena safena. Eso con respecto al pene. Ya iremos viendo en erección, pues otra vez esto, vamos a recordar cómo es que se hace que llega la sangre, cómo se acumula, cómo se hace la erección. Pero bueno, eso ya será parte de la otra, ya enfocándonos a algún padecimiento como tal. La uretra. La uretra pues es muy importante también,
y es un sitio común de problemas que vemos nosotros, de patologías. Importante, pues es un tubo muscular, ya vimos que pasa en el cuerpo esponjoso. Lógicamente la longitud varía entre persona y persona de acuerdo a la longitud del pene. ¿Sí? Algunos, pues, dice aquí entre 8 y 22 centímetros, un promedio de 20 centímetros, 15 a 20 centímetros sería como que más común, más promedio. Aquí en un cuadro vemos más o menos las partes o las porciones de la uretra que deben de saberlas. Y se puede dividir en dos, uretra anterior y uretra posterior, y la uretra anterior y la posterior también se dividen. Entonces tenemos que la uretra preprostática y prostática pues, forman la uretra posterior, y la anterior sería la membranosa y la esponjosa o peneana. ¿Sí? Aquí en este cuadro más o menos nos describe pues, la longitud. Ahorita vamos a ver un esquema con un poquito más para imaginarlo mejor. Entonces la uretra prostática, preprostática, pues estaría aquí antes, saliendo del cuello, y la preprostática. La uretra prostática, pues la que corre durante toda la longitud o la parte de la próstata. La uretra membranosa, que es la que sigue, y ahí acabaría entonces la uretra posterior. La uretra anterior corresponde, la uretra, o tiene que ver con la uretra vulvar, que corresponde aquí con esta imagen al bulbo del pene, ¿sí? Y la uretra esponjosa o cavernosa o peneana, que es esta última parte. La peneana es la que recorre prácticamente la mayor longitud del pene, entonces esta es la que más varía, ¿no? En general, de acuerdo a la longitud del pene. Entonces ya para no hacernos bolas otra vez, uretra posterior y anterior. La posterior sería la preprostática, prostática y membranosa. La anterior sería la vulvar y la peneana o pendular, le llaman acá. ¿Vale? Entonces esos son las porciones de la uretra. En otro corte, pues así estaría la próstata. Depende de los autores, pues nombran de diferentes formas a la próstata, la uretra, perdón, los nombres de la uretra, pero bueno, en general este es el recorrido que sigue la uretra, ¿sí? Pasa la próstata, el diafragma urogenital, el bulbo del pene y lo que es la longitud del pene, el cuerpo del pene. Está irrigado por ramas de arterias vesical y rectal. Acuérdense que estamos hablando de la uretra, de ramas prostáticas. El drenaje venoso también va hacia el plexo prostático, pero lógicamente ya vimos su relación, y se inerva por el plexo nervioso prostático. Aquí importante pues que recuerden que la uretra de la mujer pues es muy diferente. La uretra de la mujer no se le describen estas porciones, y recordar que es una uretra muy corta, más o menos un promedio aquí dice de 4 centímetros, entre 3 y 5 centímetros tiene la uretra de la mujer. Entonces, por ejemplo, un paciente que le vamos a poner sonda, que le vamos a hacer un procedimiento con una cámara, lógicamente es mucho más complejo en el hombre que en la mujer. La mujer pues, es una uretra muy corta, y pues, como les dije, con que sepan dónde está el meato de la orina, porque a veces lo confunden, pues ustedes van a llegar a la vejiga. Entonces aquí en este corte me gustó porque tiene otra vez un esquema donde nosotros podemos orientarnos en la localización de la uretra, ¿no? De la vía urinaria. Acuérdense, el pubis más posterior va a estar la uretra, y aquí entonces encontraríamos, viendo a una paciente que tengamos que ponerle sonda, pues aquí el orificio que está más superior, si la tenemos acostada, pues sería la uretra, que va a la vejiga. Más inferior o más posterior está la vagina, y lógicamente más posterior pues el recto, ¿no? El ano recto. Entonces, para que vean las relaciones. Estas relaciones también son importantes en el caso de infecciones urinarias, que también vamos a ver después. Vean esta cercanía en la mujer entre la uretra y la vejiga, lógicamente por ser corta, y el recto, que es el lugar más común de causa de infecciones. Entonces, esta cercanía entre el ano recto y la uretra es lo que hace que las mujeres tengan más infecciones urinarias que los hombres. Los hombres, pues, el tener una uretra más larga,
y hacia otro lado, pues hace que las infecciones, al menos en los jóvenes, no sea tan común. Y en las mujeres, por anatomía, esto es lo que hace que las infecciones sean muy comunes desde pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, pues esto sería para terminar con lo que es la anatomía del tracto urinario y, bueno, génito urinario en general. Ayer quedamos solo un poco pendiente la irrigación de la vejiga, la inervación, perdón. Entonces, acuérdense que principalmente lo que inerva la vejiga son el plexo sacro. Acuérdense que les dije que la vejiga es como una bomba, una bomba que debe estar coordinada para que se pueda llevar a cabo la micción. Aunque pareciera muy sencillo que la vejiga solo almacena orina, no es cierto, también es como una bomba, almacena y también tiene que expulsar esa orina, y todo eso debe estar coordinado por los nervios. Un paciente con una lesión medular que pierda ese control de los nervios, pues o no va a poder orinar o no va a tener sensación de orina, que son dos cosas que causan problemas. Debe de ser una función coordinada. Cuando la vejiga se llena, se debe de relajar los músculos, la uretra o el esfínter debe de cerrarse para que no haya incontinencia y la vejiga se debe relajar. Cuando nosotros vamos a orinar, también los nervios deben de coordinar esa función de que los músculos se contraigan y que el esfínter se relaje para que pueda salir la orina. Entonces, es una función coordinada que también lo vamos a valorar un poco más a detalle cuando veamos la función de la micción y las incontinencias. Recordar como parte de anatomía que la pared de la vejiga tiene receptores adrenérgicos y muscarínicos. Entonces, receptores muscarínicos, y de los adrenérgicos están los beta y los alfa. Los alfa están más que nada en esa parte del cuello de la vejiga y la uretra proximal, y los beta están más hacia el cuerpo. Nosotros cuando queremos que un paciente orine mejor, o pacientes de próstata, pues le damos un bloqueador alfa, o sea que relaje esta parte para que pueda orinar con mayor facilidad el paciente. En pacientes que tienen hiperactividad, por ejemplo, lo que nosotros tratamos de relajar son los muscarínicos para que no haya contracciones de la vejiga involuntarias. Entonces, cuando se estimula, por ejemplo, el plexo o el sistema nervioso simpático, el paciente pues, va a relajar el músculo para que no orine en ese momento y se van a estimular los receptores que están aquí. Entonces, en una situación por ejemplo, acuérdense que el sistema simpático se estimula en casos de miedo, de que hay alguna situación importante, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, los van a asaltar o tienen una prisa por una urgencia o lo que sea, pues lo que menos van a sentir son ganas de orinar en ese momento. O sea, la orina se va a relajar y aquí se va a contraer. Entonces, si ustedes están en un accidente o eso, pues la vejiga en ese momento no se van a acordar de orinar, porque se van por la situación de que en el simpático se relajan estas funciones. En el parasimpático, pues es al revés, ¿sí? Se cambia ese sistema y van a tener más sensación de orina. Y bueno, acuérdense que hay un sistema somático, un autónomo, y parte del sistema somático, que es el que nos da la voluntariedad o la cuestión de que nosotros vayamos a orinar cuando queremos, es el aparato o el sistema nervioso somático que regula esos movimientos voluntarios, y principalmente el que controla esa función es el núcleo somático de Omus. ¿Vale? Bueno, esto era con lo que nos quedaba pendiente de la vejiga de ayer. Entonces tenemos 5 minutos para preguntas, dudas. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. Entonces, las fascias que envuelven a los genitales, por esa razón sucede, como por ejemplo la gangrena de Fournier que pasa a la pared anterior del abdomen. Así es. Esa, de hecho, así se llama la enfermedad. Yo no mencioné el nombre, pero es la gangrena de Fournier. A lo mejor ustedes lo han visto en alguna ida al hospital. Normalmente son personas descuidadas, son personas diabéticas,
que una infección tiene dos orígenes, anorrectal o prostático. A ver, déjame ver si encuentro un esquema donde se pueda representar. Por ejemplo, aquí, si la infección es anorrectal, un absceso anorrectal o glúteo, o un problema testicular, casi siempre, infecciones o abscesos que se originan en alguno de estos sitios, se va a comprometer el periné, y de ahí la piel del escroto, y de ahí hacia arriba, como dices tú. Y esta es la gangrena de Fournier. Entonces hay pacientes que están pelados prácticamente, o sea, la piel desde el ombligo o arriba del ombligo, puede llegar incluso hasta más arriba, ¿no? Pero bueno, normalmente a nivel del abdomen, y ustedes los ven prácticamente pelados, por así decirlo, desde el abdomen hasta el recto, ¿no? Todo esto sin piel, están descubiertos, los testículos descubiertos, y toda esta área descubierta porque todo eso se necrosa, se muere por la infección. Pero sí, se llama gangrena de Fournier, es la enfermedad y se es explicada por eso se va hasta allá la infección, porque hacia adentro no se profundiza porque esa fascia lo protege, pero se va disecando toda la fascia de escarpa que se continúa con la coli y se va hacia el abdomen. Efectivamente, por eso es por mí. ¿Algo más? ¿Alguien que tenga otra duda con lo que vimos hoy? Lo que siempre cuando no leemos y no sabemos, no tenemos dudas. Esto también me queda muy claro. Pues por eso es importante que lean. Les digo, uno por eso y otro porque se les queda más si es que leyeron. Por ejemplo, aquí, para mí son estudiantes de medicina, pero son doctores. Por ejemplo, el doctor José, que ahorita relacionó esto, pues ya se le va a quedar y va a tener, eso a lo mejor ya no se le va a olvidar, no lo sé. Pero es más fácil que a él se le olvida a alguien que no tiene ni idea. No sé, alguien más que tenga alguna duda. Acuérdense que para el examen pues, va a ser mucho material, mucho contenido para que lo empiecen a estudiar poco a poco. La recomendación. Tener en cuenta que ya somos universitarios, ya deben de tener la capacidad de leer grandes cantidades de información y poderlas plasmar en un examen. ¿Alguna cuestión que quieran comentar? ¿Alguna situación? Le digo, ya poco a poco iremos dándole más práctica a esto. Pues, en la anatomía yo trato de dar cuestiones prácticas para que me desacuerden. Pero bueno, ya conforme veamos las enfermedades, pues a lo mejor lo van a relacionar un poco más. Y les digo, ya podremos hacer, por ejemplo, al menos la clase de práctica, ya la podemos hacer un poquito más práctica con casos clínicos, como un Fournier, por ejemplo. Doctor, tengo una duda. Entonces, para todos estos órganos y estructuras que hemos estado viendo, ¿nos basamos en la irrigación, en su inervación y sus dimensiones? ¿O pues detallamos todo? ¿Cómo? A ver, no entendí muy bien. A ver. Sí, por ejemplo, de los órganos, no sé, tengamos que aprendernos... Ok, ¿se tiene que aprender la irrigación y eso? Ajá, o de irrigación, inervación y dimensiones, o pues, solo sus partes. Bueno, dimensiones no. Yo creo que no son tan importantes. La irrigación y el drenaje principalmente sí. La inervación, en algunos casos, se dan cuenta que yo casi no lo menciono, más que en algunas situaciones. La irrigación, la principal también. Por ejemplo, cuál es la rama, podría ser que yo les diga de dónde proviene la rama espermática, la arteria espermática interna, ¿no? Por ejemplo, de qué arteria, ¿no? Y, pues, las opciones de la arteria renal, de la arteria aorta, de la aorta abdominal, pues, de la torácica o de la ilíaca, es decir, ¿no? Entonces, como que las grandes, como que a grandes rasgos, ¿cuál es su principal, su rama principal? Por ejemplo, el plexo pampiniforme, ¿a dónde drena, no? ¿Qué vena drena? Y esa no es tan común, pero bueno, por un decir, es un decir, ¿no? Por ejemplo, la vena suprarrenal izquierda, ¿a dónde drena? Acuérdense, ahorita ya vimos que la espermática, las venas, es diferente si es del lado derecho o del lado izquierdo, al menos en este caso. En algunos casos muy específicos, y esos son
son importantes, ¿verdad? Como que a todos nos gusta preguntar cosas así, ¿no? Que sepan que las venas suprarrenal, por ejemplo, derecha, pues drena a un lado y la izquierda a otro lado. Que no es muy común ver eso, que siempre todas van a drenar al mismo lugar. Las arterias no cambian, la derecha y la izquierda, pues la vena renal sale de la aorta de los dos lados, las venas también, pero algunas ramas importantes varía si es del lado derecho y del lado izquierdo. Y digo, esto es importante por lo que ya les comenté, porque el varicocele es más común en el lado izquierdo que el derecho, eso lo explica la anatomía, a dónde drena, por eso es importante y a lo mejor por eso a nosotros nos gusta preguntar cosas así. Entonces, les estoy dando probabilidades que más o menos orienten. Digo, no les voy a preguntar, la próstata, testículo mide 4 por 3 por 2, eso no creo. Para mí no es importante o tan importante. Digo, bueno, si tienen que tener una idea y por eso se los ponemos, ¿no? Porque si ven un testículo de 1 centímetro, pues tienen que ver que no es normal, ¿no? O sea, las mujeres que no tienen testículos, si tienen uno de 10 centímetros, también saben que no es normal. Por eso deben de conocer más o menos un aproximado el tamaño, pero no es tan importante como para decir, si me pusiste 5 por 3.5 está mal, porque como les digo, pueden variar en base a cada persona.